París, 1903. En el Salón de la Academia de Ciencias de Francia. Un pequeño barco de juguete flotaba en una piscina llena de agua. Los académicos, con sus trajes oscuros y barbas blancas, observaban con aburrimiento. Otro inventor español, y otro invento inútil. Entonces el ingeniero da un paso atrás. Se aleja del barco. 3 metros, 5 metros, 10 metros. Levanta una pequeña caja de madera, pulsa un botón. El barco gira a la izquierda. Pulsa otro botón. El barco gira a la derecha. Un tercer botón. El motor se detiene. El barco queda inmóvil en el centro del agua. No hay cables. No hay cuerdas. No hay ningún truco visible. Solo hay una mano invisible que dirige una máquina desde la distancia. Los académicos se miran entre sí, algunos susurran, otros niegan con la cabeza. Uno de ellos dice en voz alta: «Esto es brujería disfrazada de ciencia». Pero Leonardo Torres Quevedo no sonríe. No da ninguna explicación. Simplemente recoge su caja, toma su barco y sale del salón. Porque sabe algo que ellos aún no entienden: acaba de inventar el futuro. Y el futuro no necesita que crean en él. Solo necesita tiempo. ¿Es difícil vivir en un mundo atado a cables? A finales del siglo XIX, todas las máquinas del mundo tenían una característica en común: estaban encadenadas. Trenes controlados por palancas, grúas operadas con manivelas, barcos dirigidos por timones físicos. Si querías que una máquina hiciera algo, tenías que tocarla. Tenías que estar allí. Incluso el telégrafo, la maravilla de la comunicación a distancia, solo podía enviar mensajes, no podía mover objetos. No podía hacer que una máquina obedeciera órdenes desde lejos. Y nadie pensaba que eso fuera posible, excepto una persona. Los ingenieros de la época construían máquinas más grandes, más rápidas y más potentes. Pero todas seguían siendo esclavas del contacto humano directo. Un tren sin maquinista era un tren fuera de control. Un barco sin capitán era un ataúd flotante. La idea de que una máquina pudiera ser controlada sin ser tocada era ciencia ficción. O peor aún, era peligrosa. Porque si una máquina podía moverse por sí sola, ¿qué la impediría volverse incontrolable? ¿Qué impediría que se convirtiera en un arma? Los militares lo veían con sospecha, los científicos lo miraban con desprecio, los ingenieros lo consideraban una fantasía inútil. Pero en un pequeño laboratorio en Santander, un matemático español estaba resolviendo un problema que nadie más veía como un problema. Leonardo Torres Quevedo no preguntaba: ¿por qué controlar una máquina a distancia? Preguntaba: ¿por qué no? Y en 1901, mientras el resto del mundo construía máquinas más grandes, él estaba construyendo algo completamente diferente. Algo que no necesitaba cuerdas, algo que no necesitaba cables, algo que obedecía a señales invisibles. Lo llamó telequino. Y cuando lo presentó por primera vez, casi nadie entendió lo que estaba viendo. El matemático que pensaba lo imposible. Leonardo Torres Quevedo nació en 1852 en Santander, en la costa norte de España. Su padre era ingeniero de caminos. Su familia esperaba que continuara la tradición, que construyera puentes, que diseñara carreteras. Pero Torres Quevedo no pensaba como un ingeniero de caminos, pensaba como un matemático. Mientras sus amigos medían ángulos y calculaban cargas, él estaba obsesionado con algo más abstracto: la lógica. ¿Cómo se convierte una idea en acción? ¿Cómo se transforma un pensamiento en movimiento? Para él, una máquina no era solo un objeto físico, era un sistema lógico. No solo hierros que funcionaban, sino códigos dentro de un sistema. Estudió en París. Regresó a España. Se encerró en su laboratorio. Y empezó a construir cosas que nadie más estaba construyendo. En 1887, inventó un sistema de teleféricos capaz de cruzar valles sin necesidad de torres intermedias. Era revolucionario. Pero a él no le importaba. Ya estaba pensando en otra cosa. En 1893 construyó una máquina que podía jugar al ajedrez. No era un truco. No había un humano oculto. Era un autómata mecánico que seguía reglas lógicas. Fue la primera inteligencia artificial de la historia. Pero nadie la llamó así, porque el término aún no existía. Torres Quevedo no era como otros ingenieros. No gritaba, no presumía, no buscaba fama.
Simplemente construía, probaba y perfeccionaba. Y cuando algo funcionaba pasaba a lo siguiente. Pero había un problema que no podía dejar ir. Un problema que lo había obsesionado durante años. ¿Cómo hacer que una máquina obedeciera órdenes sin que nadie la tocara? En 1901 encontró la respuesta. Y el mundo no estaba listo para ella. El nacimiento del telequino. La pregunta era simple. ¿Podía convertirse un comando humano en una señal? Torres Quevedo sabía que las señales eléctricas ya existían. Los telégrafos las utilizaban. Pero los telégrafos solo enviaban información, no enviaban acciones. Él necesitaba algo diferente. Quería que una señal no solo llegara a su destino, sino que hiciera algo cuando llegara, que pusiera en marcha un motor, que girara un timón, que encendiera una luz. Y tenía que ser inalámbrico, porque los cables eran limitaciones físicas. Y las limitaciones físicas eran precisamente lo que él intentaba eliminar. Comenzó con ondas electromagnéticas, las mismas que Marconi usaba para la telegrafía sin hilos. Pero en lugar de enviar letras en código Morse, Torres Quevedo envió órdenes. Diseñó un sistema de transmisión que enviaba impulsos eléctricos codificados. Cada impulso correspondía a un comando específico. Avanzar, retroceder, izquierda, derecha, detener. En el receptor, un sistema de relés interpretaba las señales y las convertía en acciones mecánicas. Si llegaba el impulso A, el motor se ponía en marcha. Si llegaba el impulso B, el timón giraba. Simple pero decisivo para la historia de la ingeniería. Lo llamó telequino, inspirado en las palabras griegas tele, distancia y kinesis, movimiento. Creó un prototipo. Un pequeño vehículo motorizado de 3 ruedas. Lo colocó en el patio de su laboratorio. Se alejó 20 metros. Levantó su transmisor. Pulsó un botón. El vehículo de 3 ruedas avanzó. Pulsó otro botón. El vehículo se detuvo. Lo hizo girar. Lo hizo retroceder. Lo controló como si tuviera hilos invisibles atados a las manos. Su asistente, que observaba desde la ventana, murmuró: «Esto va a cambiar el mundo». Torres Quevedo asintió con la cabeza. Pero sabía que nadie le creería sin verlo con sus propios ojos. Así que reunió su invento y viajó a París. La demostración en París que sorprendió a todos. La Academia de Ciencias de Francia era el centro de la ciencia en Europa. Si tu invento era validado allí, el mundo te tomaba en serio. Si era rechazado, quedabas en el olvido. Torres Quevedo llegó con su telequino en una maleta. No tenía contactos, no tenía patrocinadores, solo tenía su máquina y una confianza inquebrantable. La demostración se realizó en junio de 1903. Una sala llena de académicos, ingenieros y periodistas. Torres Quevedo colocó su pequeño barco en una piscina de agua. Se alejó. Levantó su transmisor. Y comenzó a controlar el barco como si fuera una extensión de su propia voluntad. Los murmullos empezaron de inmediato. Debe haber cables ocultos. Es un truco de feria. Probablemente alguien controla el barco desde abajo. Entonces uno de los académicos pidió permiso para inspeccionar el barco. Torres Quevedo aceptó. El académico revisó cada centímetro. No había cables. No había compartimentos ocultos. Solo un pequeño receptor, un motor y un timón. El académico regresó a su asiento. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Torres Quevedo repitió la demostración. Esta vez, hizo que el barco dibujara un círculo perfecto en el agua. Luego una figura de 8. Después lo detuvo exactamente en el centro de la piscina. Desde el fondo de la sala, un periodista gritó: «¿Hasta qué distancia puede llegar la señal?». Torres Quevedo respondió con frialdad: 2 kilómetros, tal vez más, aún no lo he probado. La sala quedó en silencio. Porque todos habían entendido algo. Aquello no era un juguete, era un arma, era un barco que podía enviarse a un puerto enemigo sin tripulación. Era un torpedo que podía ser guiado desde la costa, era el fin de la guerra tal como la conocían. Y Torres Quevedo acababa de entregárselo al mundo. La patente y el olvido silencioso. En 1903, Torres Quevedo patentó el telequino en Francia, España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Fue la primera patente del mundo para un sistema de control remoto inalámbrico. Los círculos militares franceses mostraron interés. Los alemanes también. Los británicos enviaron observadores.
Pero nadie compró el sistema, porque nadie sabía qué hacer con él. Un barco sin tripulación, demasiado arriesgado. Un torpedo controlado a distancia, demasiado complejo. Un vehículo automático, no tenía sentido alguno. La tecnología existía, pero la mentalidad no. Torres Quevedo no insistió, no suplicó, no comercializó su invento como si fuera un producto. Simplemente lo documentó, lo archivó y regresó a su laboratorio en Santander. Porque para él, el telequino era solo el comienzo. En los años siguientes construyó autómatas algebraicos, máquinas de cálculo electromecánicas y dirigibles mejorados. En 1920 construyó el Spanish Aerocar, un teleférico que cruzaba las cataratas del Niágara. Todavía funciona hoy en día. Pero el telequino fue olvidado, un invento sin contexto, una solución en busca de un problema, un futuro que llegó demasiado pronto. Y mientras Torres Quevedo seguía inventando en silencio, el mundo empezó a despertar, lentamente, décadas después. La guerra descubre el telequino. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Millones de personas murieron en las trincheras. Los generales buscaban desesperadamente formas de atacar sin enviar soldados a la masacre. Y de repente, alguien recordó. Un español había inventado un barco sin tripulación. Las autoridades militares sacaron los viejos expedientes de patentes, estudiaron los diagramas y comenzaron a construir. En 1917, Estados Unidos desarrolló el Hewitt Sperry Automatic Airplane, un avión no tripulado que podía ser guiado por control remoto. Los periódicos lo llamaron el torpedo aéreo, pero el sistema de control era casi idéntico al telequino de Torres Quevedo. Pero nadie mencionó su nombre. En los años 30, los nazis experimentaron con planeadores teledirigidos. En los 40, los aliados construyeron torpedos radiocontrolados. En los 50, la Guerra Fría aceleró el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Reconocimiento. En los años 60, las misiones espaciales utilizaron el control remoto para operar los rovers en la Luna. Cada sistema, cada prototipo, cada avance fue una evolución directa del telequino. Pero el nombre de Torres Quevedo había sido borrado de los libros de historia. ¿Por qué? Porque murió en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española. Porque España quedó aislada del mundo durante décadas. Porque inventores estadounidenses patentaron versiones mejoradas de la misma idea, y actuaron como si fueran los verdaderos autores del invento. Porque la historia ama a los que llegan segundos, pero con más dinero y mejor marketing. Pero en la Organización Mundial de Ingenieros Eléctricos hay una nota, pequeña pero importante. El primer sistema funcional de control remoto inalámbrico fue desarrollado en 1903 por Leonardo Torres Quevedo. Eso es todo. Una sola línea, para el hombre que inventó el futuro. En el mundo actual, gracias a Torres Quevedo, puedes usar dispositivos tecnológicos a distancia sin moverte de tu sitio, oficialmente cada minuto. Drones militares que vuelan sobre Oriente Medio, vehículos exploradores que recorren Marte, coches teledirigidos que los niños conducen en el parque, televisores que cambian de canal con un clic, drones que entregan paquetes, cirugías robóticas en las que el médico está en otro continente. Todo es telequino. Todo es la misma idea. Das una orden, recibe la señal y la convierte en acción. Pero pregúntale a 100 ingenieros quién inventó el control remoto. 99 te dirán Nikola Tesla o Guglielmo Marconi. Quizá uno mencione el nombre de Torres Quevedo. Y eso, si tienes suerte. ¿Por qué? Porque Tesla era famoso. Marconi ganó un premio Nobel. Y Torres Quevedo era un matemático español, que trabajaba en silencio y murió en el momento equivocado. Pero en Santander, en el Museo Torres Quevedo, hay una réplica del telequino, un pequeño barco de madera con un receptor de radio del tamaño de un ladrillo. Parece primitivo, parece insignificante. Hasta que lees la placa. Este dispositivo demostró por primera vez que una máquina podía obedecer órdenes humanas sin contacto físico. Todas las tecnologías de control remoto de los siglos X y XXI descienden de este invento. Y de repente, ese pequeño barco de juguete se convierte en lo que realmente es. El abuelo de los drones. El tatarabuelo de los rovers marcianos. El antepasado de cada control remoto que has sostenido en tu vida. El dueño del legado invisible. Leonardo Torres Quevedo murió en 1936. España estaba en guerra. Europa estaba al borde del abismo.
Nadie notó su muerte excepto sus colegas y su familia. No hubo titulares, no hubo homenajes internacionales, solo una pequeña noticia en un periódico de Madrid. Pero 70 años después, un dron estadounidense neutraliza un objetivo terrorista en Afganistán. Un rover japonés explora un asteroide. Un cirujano en Boston opera a un paciente en Tokio. Un niño en Estambul hace volar un dron sobre el Bósforo. Y en cada uno de esos momentos, el fantasma de Torres Quevedo está allí. Porque fue él quien dijo por primera vez: para que una máquina te obedezca, no necesitas tocarla. El mundo esperó un siglo para entenderlo. Pero hoy vivimos en el mundo que él imaginó. Por eso, la próxima vez que cambies de canal, vueles un dron, o observes un explorador en Marte, recuerda esto. Todo comenzó con un pequeño barco en una piscina de París. Y con un matemático español que se negó a aceptar que las máquinas necesitaran cuerdas. Leonardo Torres Quevedo no inventó el control remoto. Inventó la libertad del control remoto. Y eso, lo cambió todo. Si quieres escuchar historias como esta, de inventores españoles que cambiaron el mundo, suscríbete al canal y deja tu opinión sobre este video en los comentarios.